Nos está escuchando, es que tiene prisa, por favor. Claro que una sí. llamada que me parece interesante, que es José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional. Señor Requero, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo valora usted la dimisión del fiscal general del Estado? Pues hombre, es una decisión que francamente en las últimas semanas se estaba ya hablando de ella, se barajaba esa posibilidad. Y hombre, traslada la sensación de que, bueno, pues que la vida del Ministerio Fiscal y en particular del Fiscal General del Estado es una permanente cuadratura del círculo, es decir, compaginar el respeto a la legalidad y la defensa de la legalidad en un contexto donde tú formas parte de un engranaje claramente político como es el Poder Ejecutivo, ¿no? Es una figura complicada y es un puesto muy difícil de desempeñar. Y yo entiendo que Eduardo Torres Dulce, con el cual me une una gran amistad, ha pretendido actuar de la manera más profesional posible y más fiel a lo que es el reflejo constitucional del papel del fiscal general del Estado. Repito, el promotor de la justicia y de la defensa de la legalidad. ¿Y cree usted que dimite por cuestiones personales? Hombre, como estaba oyéndoles a ustedes antes de intervenir yo, eso es una fórmula de estilo, creo yo. Claro. Es una fórmula de estilo. Yo le voy a confesar que también pues tengo una relación estupenda con el fiscal general del Estado, con Eduardo Torres Dulce, desde hace muchos años, y él me dijo a mí una vez que si alguna vez se le presionaban o se sentía maltrecha su independencia, él se iría. Y le dije, ¿y qué dirías? Y me dijo, cuestiones personales. Fantástico. Claro. Que me lo dijo, ¿eh? Efectivamente. Es que no hay que rascar más por ahí. Yo creo que basta leer la prensa de las últimas semanas o últimos meses para ver que ha habido tensiones y, en definitiva, que vuelvo a insistir en esa idea, que el papel del fiscal general es un papel muy complicado. Cabe admitir, y no lo digo nada nuevo, está en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que el Ministerio Fiscal es el instrumento de la política criminal del Gobierno. ¿Qué quiere decir política criminal del Gobierno? Pues quiere decir que si el Gobierno quiere hacer hincapié en la investigación y en la persecución, pues pongo por caso de delitos medioambientales o de delitos en la seguridad en el trabajo, pues presione, en el buen sentido de la expresión, al Ministerio Fiscal para que investigue y que, acusa a determinadas personas por ese tipo de delitos. Lo que no quiere decir que el fiscal general o el Ministerio Fiscal ejerza las funciones de abogado particular del partido en el Gobierno, que es otra cosa distinta. ¿Y en qué situación queda ahora el Gobierno? Y sobre todo estamos en un momento crucial en España donde hay sumarios como no había habido nunca, ¿no? Estamos hablando de Artur Mas y miembros de su gobierno que tienen una querella encima de la mesa presentada por la Fiscalía. Estamos hablando de casos de corrupción que afecta a quien dirigió la Generalitat de Cataluña 23 años, un caso que afecta a una hermana del rey, caso que afecta al partido de gobierno con la Gürtel, caso que afecta al partido de la oposición con la trama de los ERE, y suma y sigue y suma y sigue. ¿En qué situación queda el gobierno y qué se puede esperar del próximo fiscal general del Estado? Pues mire usted, eso pregúnteselo al Gobierno, ¿no? Pero en cualquier caso, yo trasciendo la idea como tal del Gobierno, a mí lo que me preocupa es en qué posición quedamos todos nosotros. Cuando digo todos nosotros, quiero decir los ciudadanos en general. Es decir, si tenemos un problema importante en España ahora mismo, como es el descrédito de las instituciones, es el descrédito del sistema, digamos, político que tenemos desde el año 78 como consecuencia, sobre todo de los episodios de corrupción, lo que no puede trasladarse a los ciudadanos es que la reacción del poder político es intentar controlar eso desde el punto de vista de sus intereses políticos y partidistas y no, por el contrario, buscar una verdadera regeneración de las instituciones. Y en el tema de la lucha contra la corrupción, pues mire usted, obras son amores y no buenas razones. Es decir, a mí no me sirve de nada que se publique el salario de los altos cargos si luego resulta que donde hay casos realmente graves, pues los hechos demuestran o los hechos hacen ver que, bueno, pues lo que se quiere es más bien una política en la que la acción de las instituciones, en este caso el Ministerio Fiscal, pues no dé sobresaltos al poder político, ¿no? Por eso digo que a mí, más que lo que vaya la valoración que pueda hacer el Gobierno, que yo la respeto, pero hay que hacerla en sede política, no en sede judicial. A mí lo que me preocupe fundamentalmente es la situación en la que queda toda España ahora mismo de cara a la credibilidad en la lucha contra la corrupción. Sin duda, y además el próximo fiscal, haga lo que haga, dirán, bueno, lo hace porque se pliega, porque no se pliega, en fin. No creo que sea bueno para nadie esta dimisión. ¿Le quieres preguntar a Requero? No. Pues José Luis Requero, que sé que se tiene que ir, muchísimas gracias, por habernos atendido aquí en feliz Navidad. Y os pregunto a vosotros, ¿en qué situación, feliz Navidad también, en qué situación queda el Gobierno y en qué situación quedamos todos? Lo ha escrito nuestro amigo González perfectamente. Lo que pasa es que una cosa son las especulaciones, incluidas las que tenemos aquí,
y otra cosa es la realidad de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a saber nunca, porque es lógico... todo se sabe, afortunadamente, Joaquín. Bueno, al final, dentro de años. A mí la primera impresión que me llega es que esto es una pérdida de una persona muy valiosa y, por tanto, el Estado, un servidor del Estado, al más alto nivel, perder ese servidor del Estado en el más alto nivel es una pérdida para el Estado. Entonces, segundo, me tendrá que tener bastante cuidado a quien nombra ahora. No va a nombrar ya había un segundo cardenal, ¿verdad? No me refiero a los cardenales que van de rojo, sino a aquel señor que se llamaba cardenal, que bueno, dejó una buena... Os habéis metido con Cándido Pumpido, tampoco se quedó atrás, tampoco se quedó atrás. Sí. Que la foto de la cacería con el señor Garzón... Por situar a la audiencia, que a lo mejor no tienen por qué acordarse, desde luego, cardenal fue nombrado por el gobierno de Aznar cuando dimitió Juan Ortiz Úrculo, que era el fiscal general, que también fue bastante independiente y presentó su dimisión, gobernaba entonces también el Partido Popular y nombraron a Jesús Cardenal. Sí, decías. Muy breve. Yo creo que lo que ha dicho José Luis Reguero es capital. Al margen de los detalles de lo que ha pasado, la imagen que va a quedar ante la opinión pública es un conflicto para impedir que el fiscal general haga su trabajo. Esto rompe la estrategia de Rajoy, de regeneración democrática, de que las cosas están cambiando, de que sea, a partir de ahora va a ser muy duro con todos. La sensación que va a quedar es que no es verdad la regeneración democrática. Pero, por ejemplo, Carlos, en el caso de los papeles de Bárcenas, del caso Gürtel, ahí ya él no lo impidió, está muy avanzado. O sea, que te quiero decir que ahí ya cabe poco margen de maniobra. Hay una bolsa de cosas, banco malo, créditos pero de las cajas de ahorros. Un caso que afecte al Partido Popular. Él ha recordado personalmente que él fue el que pidió el ingreso en prisión de Bárcenas. Eso no se nos puede olvidar nunca.